cualquier candidato o cualquier persona que hace política piensa en comunicación, piensa en los spots, en las grandes producciones, en las cosas fuertes por televisión, y en Brasil en particular, por la buena calidad que tienen de publicistas. Ahora, si pensamos un poco en la televisión, ¿qué significa la televisión? O sea, si pensamos en la comunicación política tradicional, que está simbolizada en la televisión, ¿qué simboliza? ¿Qué trae? ¿Qué trae consigo? Para empezar, es el mayor símbolo de la vieja política. ¿En qué sentido? Es la comunicación un mes antes de la elección. O sea, el candidato que es, la persona que es vereador o que es diputado o gobernador, o que quiere serlo, por la ley electoral brasileña solamente puede comunicarse con su gente a través de la televisión un mes antes, o un mes y medio, si mal no me acuerdo. 45 días, un mes y medio. Entonces, el sistema se acostumbra a que la política usa el medio masivo 45 días antes. Y la gente se acostumbra a que el político solamente se acuerde de nosotros un mes y medio antes, que ustedes casi todos han sido candidatos y caminan la calle, y imagino que les ha pasado esto, que la gente dice, ustedes solo vienen cuando hay campaña. Ese es el esquema sencillo de comunicación que veíamos en el colegio. Imagino que acá lo deben ver igual, ¿no? Emisor, receptor, mensaje. ¿Qué pasa en la realidad o qué pasa en la realidad tradicional? Hay un señor en el medio, que es muy grande, que va en el medio, que se pone entre nosotros, que somos los emisores, y el receptor. Ese emisor es o Globo, Bandeirantes, Folha de Sao Paulo, el que sea, el medio que sea, está mediatizando nuestro mensaje, de ahí el nombre, y al mediatizarlo, ¿qué pasa? Yo le entrego el mensaje a él, y él, no por maldad, sino por necesidad, lo cambia, lo recorta para que entre en pocos segundos o en pocos centímetros, o lo pone en un título, o no lo toma porque no vende, porque él en el fondo tiene que vender ediciones del diario, tiene que lograr que la gente mire su noticiero. Entonces, por un lado, puede no ponerlo, por otro lado, lo recorta, lo cambia, lo muta. Y en el peor de los casos, si el periodista o el director de la redacción o el dueño no está de acuerdo con nuestro mensaje, lo descarta. Si tratamos de hablar de la comunicación directa, ¿cuáles serían las características ideales? Que no esté mediatizada. ¿Qué significa eso? Que no haya un señor en el medio entre nosotros y la persona. Que sea lo más parecido al esquema tradicional de comunicación. Lo más parecido a emisor, mensaje, receptor. Lo más sencillito posible. No es fácil, pero es el ideal a encontrar. En 1964 había logrado, después de mucho esfuerzo, ganar las elecciones primarias del Partido Republicano. En esa época el Partido Republicano no era conservador, era de centro-derecha, pero no era conservador. Y Goldwater era el candidato, y como ven, lo arrasó. El Partido Demócrata arrasó. Azul es demócrata, rojo es republicano. El Partido Republicano solo pudo ganar los estados del sur, menos Florida y Texas, y ganó Arizona porque Goldwater era de Arizona. O sea, después de esto, el movimiento conservador, la sanción que tenían era, muchachos, vayámonos, bajemos la persiana, nos dedicamos a otra cosa porque no tenemos futuro. Fue la peor elección histórica del Partido Republicano en su vida. Sacaron 27 millones de votos en total. Y lo que decían es, tenemos un problema, somos un poquito más de 2 millones de conservadores en todo el país, es lo que le daba las encuestas. O sea, con esa cantidad, con ese número, 2 millones en 70 millones de votos, 2 millones de personas, no tenemos nada para hacer. Vámonos. Ahora no hay mucho para hacer. Y una persona que se llamaba Richard Viguerie, que era un activista de la comunicación directa, dijo, no, pará, hay 2 millones, somos muchísimos. El problema es que no sabemos quiénes son, no sabemos dónde están. Y hoy en día nos comunicamos con ellos vía televisión. Entonces, cada vez que intentamos salir en los medios, ¿qué pasa? En su lectura, la lectura del movimiento conservador, las grandes cadenas de televisión y las grandes cadenas de diarios eran todas liberales, no eran permeables al discurso conservador. Entonces el primer planteo fue, nos tenemos que olvidar de la tele. La tele no es lo nuestro. Tenemos
tenemos que tratar de conocer quiénes son estas 2 millones de personas, ir con mensajes muy precisos y activarlos, hacerlos trabajar. Ellos lo que hicieron fue, en 1980, pasaron de, en el 64 perder, al 80, cambiar completamente la política americana. Ganó Reagan en el 80, se terminaron quedando con la Casa Blanca, con el Congreso, con la Corte Suprema eventualmente, y si ven toda la seguidilla de presidentes, Reagan, Bush, Clinton era un demócrata de derecha, no era un demócrata de izquierda, Bush de vuelta, y Obama, que es más de izquierda, no está pudiendo gobernar, no está pudiendo hacer los cambios que quiere hacer por el movimiento hacia la derecha que tuvo el país. Y uno dice, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron en tan poco tiempo? Empezaron por los convencidos, no se dedicaron a convencer gente. Dijeron, somos 2 millones, vamos por los 2 millones. Encontremos a los 2 millones, sepamos quiénes son y empecemos a darles material, empecemos a darles trabajo para convertirlo en un ejército y que ellos trabajen por nosotros. La reunión con vecinos, ¿no? Que es lo que los americanos dicen town hall meeting, ¿no? La reunión de cabildo. Es muy interesante, es muy útil, tiene un problema grave, que es la política es endogámica. Entonces nos terminamos engañando y esas reuniones terminan yendo siempre los mismos vecinos. Entonces, como la gente está ocupada y no cree en la política, no termina yendo a esos eventos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esa limitación y estar constantemente tratando de romper esa barrera y no confiar en que venga gente nueva, sino ir activamente a buscarla. Un caso de un amigo nuestro, que es ministro, ¿ministro se entiende? No cura, sino ministro de Estado. ¿Sí? Él, por ejemplo, hace 3 veces por semana reuniones con vecinos. Y claro, si él esperaba que su partido organice, siempre iban los mismos, ¿no? Empezó y eran siempre las mismas personas en todos los... no tiene ningún sentido, era una pérdida de tiempo. Se terminó recurriendo a un sistema de call center, donde con el call se llamaba a todo el barrio para invitarlo a la reunión con el ministro. Entonces, después de hacer eso, era toda gente nueva y eran reuniones de 90 o de 100 personas, que era muchísimo. Reuniones de 2 horas y lo hacía 3 veces por semana. Llegó un punto que empezó a crecer tanto que tuvo que no cancelarlas, pero empezar a tener cuidado por la cantidad de gente que iban. En la Ciudad de Buenos Aires, cuando empezó el gobierno actual, no tenían comunicación directa, hacían solo comunicación masiva, solo radio y televisión. ¿Qué pasaba con eso? Solo podían comunicar las obras grandes, porque no iban a poner en televisión que estaban haciendo una plaza, porque carecía de sentido. O sea, era más cara la publicidad que la plaza. Ahora, ¿qué pasa? La obra grande le afecta, sí, a mucha gente, pero el vecino de la plaza le cambia la vida si esa plaza nueva tiene juegos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se hizo con el gobierno? Un área exclusiva de comunicación directa, donde cada obra pequeña se comunicaba 2 o 3 cuadras a la redonda. Eso genera un nivel de satisfacción enorme. Primero porque la gente decía, el gobierno me conoce, sabe mis intereses, sabe lo que me pega realmente. Y segundo, como gobierno podías comunicar mucha mayor cantidad de obras, porque todo gobierno hace plazas, pavimenta calles, arregla cositas, arregla un jardín de infantes, arregla un hospital. Entonces, lo que nos permitía esto era esto, ¿no? Ir para el eje de cantidad de temas y poder llevarle a cada grupito de ciudadanos lo que más chance tenía de que le afecte, de que le cambie la vida. Cuando estamos ante un mercado de medios que es unificado, nos conviene hacer comunicación directa. Cuando queremos enfocarnos en segmentos pequeños, nos conviene. Cuando tenemos muy pocos recursos, la comunicación directa es mucho más barata que la comunicación tradicional. Cuando hay límites legales que van en contra nuestro, por ejemplo, la limitación de 45 días de publicidad. ¿En qué sentido va en contra nuestro? No para hacer algo ilegal, sino porque el límite legal beneficia a los grandes partidos, beneficia al que está en el gobierno ahora. Entonces uno puede hacer comunicación directa, que es legal desde hoy, faltando 3 años para la elección. Cuando hay, como en este país, imposibilidad de comprar medios masivos, o sea, uno no puede comprar espacio ni en radio ni en televisión. O cuando queremos construir un movimiento de largo plazo.
Cuando se quiere construir un movimiento de cambio, como fue el Partido Republicano en su momento, no te queda otra más que comunicación directa, porque tenés que sí o sí romper el paradigma que gobierna los medios. Yo me imagino que hoy debe ser lo mismo que Brasil, debe ser muy parecido que hace 4 años. Y acá saben mejor ustedes, los grandes medios no creo que sean muy permeables al mensaje de sustentabilidad, ¿no? Uno va con un mensaje de sustentabilidad a un globo y el globo te debe sacar con una patada, ¿no? Con lo cual, cuando uno tiene un mensaje rupturista, hay que ser rupturista también con los mensajes, con el formato del mensaje.